hice una PPT, igual que en la clase. Ya, entonces, el desarrollo del desafío. Ya, acá está el enunciado. Dice, se tiene un cubo de hielo y un trozo de aluminio en un recipiente cerrado. Ambos se ponen en contacto y llegan al equilibrio térmico. Determina la temperatura final a la que se encuentran ambos elementos. Se sabe que la masa tanto del hielo como del aluminio es de 300 gramos y que se encuentran a -5 y a 400 grados Celsius respectivamente. Además, considere que el hielo puede o no presentar un cambio de fase. Considera considera el calor transferido al recipiente despreciable. ¿Ya esto por qué? Porque si no hubiésemos tenido que agregar ese calor y en verdad o sea, el C chiquitito, la capacidad calorífica era súper baja, entonces casi no influía. Entonces acá están los datos de los calores específicos, el calor de fusión, el calor de evaporación y los datos del aluminio. Entonces ya uno tenía que partir con que esta es la fórmula del equilibrio térmico, que el Q absorbido más el Q cedido son igual a 0. Entonces ya, la expresión del Q del hielo va a ser el calor del hielo más el calor de fusión, o sea, el de la transferencia cuando uno pasa de hielo a agua, más el calor de agua. Y para el aluminio solamente vamos a tener el calor del aluminio. Entonces, acá que les anoté, ya, que el calor sensible 1, ya, es que acá le puse como calor 1, el calor del hielo, más el calor latente, que sería el calor de fusión, más el calor del agua, que sería el calor sensible 2. Ya, y esto va a ser solamente calor sensible para el aluminio. Ya, entonces, la expresión del calor de agua van a ser, ya, esto es la parte del hielo, esta es la parte de fusión, o sea, del cambio de fase, y acá vamos a tener la expresión del calor del agua. Y acá vamos a tener nuestra TF, ¿ya? Y para el aluminio va a ser esta expresión, el C por la masa por el delta T. Acá es lo mismo, es el C por la masa por el delta T, más el calor latente, que sería la masa por el calor de fusión, y acá el C por la M por el delta T. Entonces acá está más realizado el ejercicio. No, acá con bien las expresiones, estas dos. Entonces el calor del agua, esto me iba a dar 825, esto me iba a dar 2400 y esta parte de acá me va a dar, bueno, 300 TF. Y acá también está como más realizado. Y acá abajo vamos a tener también como el desarrollo del calor de aluminio. Entonces, ¿yo qué hago? Sumo estas dos expresiones, de acuerdo a lo que tenía acá, que el calor absorbido más el Q cedido es igual a 0. Entonces ya acá está realizado y nosotros vamos a llegar después a que 364,2 TF es igual a 855 y que la temperatura final era 2,35 grados Celsius. Ya, ¿a ustedes se les hubiese ocurrido hacerlo así o lo hicieron así? Profe. ¿Sí? O sea, yo lo hice parecido, pero considero también el calor de, ¿cómo se llama este tipo de calor? El calor sensible considero el calor sensible y latente, pero del agua evaporada. Del agua evaporada. Tú como que aparte de esto le agregaste que se evaporaba el agua. Sí, estaba pensando que como el aluminio estaba a 400 grados Celsius, iban a alcanzar un equilibrio arriba de Ya. 100 grados. Mira, lo que yo te hubiese recomendado hacer, porque, o sea, lo que yo hice por lo menos, mira, déjame ver si puedo poner una pizarra. No sé si puedo. No, no puedo. Ya, pero mira, por acá abajo puedo escribir. Mira, uno siempre parte creyendo que esto no va a cambiar de fase. Y si uno lo hace así, te van a dar como cosas que no son congruentes. Porque si uno no considera ninguna de estas partes, y usa solamente esta expresión, y acá en vez de 0 le pone TF, y desarrolla esta suma, con estos dos datos te va a dar que TF, yo lo hice y me dio 108 grados Celsius. Entonces nosotros sabemos que a 100 grados Celsius el agua cambia de fase. Entonces ella nos da una pista de que tiene que haber un cambio de fase. Entonces tú al hacerlo así, ya le agregas este calor y le agregas esta otra parte y lo vuelves a calcular. Y ahí te va a dar que el TF es menos 2,3, o sea, va a ser 2,35. Lo cual tiene sentido porque hubo un cambio de fase y a esta temperatura el agua ya está líquida, como nosotros lo consideramos. Y el aluminio no va a cambiar de fase porque en verdad sus puntos de ebullición y de fusión son las fusiones como a menos, no sé cuánto. Entonces no va a cambiar. 660 el pasa líquido. Sí, entonces, por ejemplo, si tú considerabas lo otro, te iba a dar como un calor no congruente.
O sea, una temperatura final no congruente. Entonces, como que con eso no tenía que trabajar. Ah, vale, vale. Ya. Por ejemplo, ¿a ti qué temperatura te dio en esa respuesta al Acá de, agregar eso? recién ahora que lo estaba terminando, que no tuve mucho tiempo. Ya, pero si lo Ah, hacen, ya. creo que les Pero daría claro, debía como... darte, como dice Irene, claro, daría una temperatura que no va a ser razonable a lo que ocurre a las consideraciones que tuviste. Claro, claro. Ya. Y no sé si tienen alguna otra duda de este ejercicio o del cuestionario, aparte de las que ya hicieron llegar. Porque si no, eso sería como la realización del desafío. ¿No? Repasar lo de los puentes de hidrógeno. O sea que yo me enredé. Ah, ya. En eso igual hubieron Porfa. como Eso es errores. lo que me costó más. Sí. Déjame dejar de compartir pantalla para abrirle el cuestionario. Ya, acá está. Ya, ahora les voy a compartir el cuestionario. Compartir. Ya, esta pregunta. Nosotros vamos a tener que los puentes de hidrógeno se van a formar solamente en enlaces FH, OH y NH, ¿no es cierto? Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener acá? Si nosotros tenemos una mezcla de este tipo de enlaces, se van a crear puentes de hidrógeno. Pero nosotros no podemos tener un puente de hidrógeno entre un enlace OH y un enlace CH, por ejemplo. Solamente pueden ser como entre sí el OH con el OH o el OH con el NH. No sé si se entiende ahí. Porque por lo que vi, varios de los que respondieron agregaban estas, ponían todas. Y en este caso no se forma puente de hidrógeno porque el C2H6 no tiene ningún enlace ni OH, ni NH, ni FH. Tienen que tener como mínimo un enlace de puente de hidrógeno cada compuesto, ¿no? Sí, pero eso es para que se formen enlaces de hidrógeno entre sí. Ya, pero por ejemplo, como dijiste tú, el C2H6, ese no tiene puente de hidrógeno, ¿no? No genera puentes de hidrógeno. Ya, ya. Entonces, esa Pero, es la y si, confusión mayor. por ejemplo, si un compuesto cada vez tiene puente de hidrógeno, y el agua ya sabemos que tiene, ahí sí o sí van a formar. Sí, por ejemplo, con el NH3 y el agua. Ya, pero por eso tiene que ser que los dos compuestos Forman tengan puentes puente de de hidrógeno. hidrógeno. Sí, Pero tienen que tener en su estructura, sí o sí. sí, porque O si sea, no, no, entre sí no no sé van si a me formar. explico. Por ejemplo, puede ser ejemplo del agua, pero con otro compuesto que no forme, ahí si junto los dos nunca van a formar, ¿o no? O sea, se pueden juntar, por ejemplo, el agua con algo que no tenga puentes de hidrógeno, ¿Ya? pero entre sí no van a formar puentes de hidrógeno. Simplemente se van a poder unir, pero no formarían puentes de hidrógeno. Ah, ya, pero por eso, entonces los dos compuestos tienen que tener puente de hidrógeno. Sí. Bien dicho. Ya, ya, Y en el vale. 1, bueno, en el 1 alguien me dijo, ya yo no me había dado cuenta, pero el FH3 no existe, pero considérenlo Sí, como que sí fui yo. existiera. Sí. Pero tenemos un enlace FH y un enlace OH, entonces sí se formarían puentes de hidrógeno entre sí. Y bueno, en el agua con el agua, sí, también. Ya. ¿Tienen alguna otra duda del cuestionario del desafío? Si no, para terminar como de grabar. La 3. ¿Esta? No, la que dice de las palabras abajo. Ah, ya. Explique con sus palabras a qué se debe el alto punto de ebullición del agua en comparación con otros líquidos de similar geometría. Ya, miren. Hoy acá no puedo, no tengo lápiz. No, ya, pero lo que pasa acá es que nosotros cuando tenemos por ejemplo, el H2S va a tener una geometría súper parecida a la del agua, pero ustedes tienen que tener en cuenta de que en un enlace ya va a haber una fuerza como característica, pero nosotros al tener un puente de hidrógeno le estamos agregando una fuerza extra. Entonces, cuando nosotros ebullimos el agua, lo que va a pasar es que se van a ir separando un poquito las moléculas, porque en el líquido están más juntitas y en el gas están como más separadas, más libres. Entonces, lo que pasa acá es que como nosotros vamos a tener una fuerza extra, nos va a costar más
separar las moléculas, y por eso el punto de ebullición va a ser mayor, porque nos va a costar más llegar a una temperatura en donde se puedan separar esas moléculas. Y eso era como la respuesta de eso. Es por los puentes de hidrógeno, ¿no? Yo había Sí. leído algo así igual. Porque Los puentes como se de- forman puentes de hidrógeno, vamos a tener como una fuerza extra. Es más difícil separarlos, ¿o no? Sí. Ya. Y también, o sea, solo para complementar, también tendría que ver el tema de la energía de los enlaces, que como lo de los puentes de hidrógeno requieren más energía para romperlo. Sí, también puede tener que ver con eso. Vale. Eso, no sé si tienen alguna otra duda. Profe, ¿Sí? en la misma 1, ¿por qué no se puede el FH3? O sea, no, sí se puede, solamente que lo que yo le había dicho era que acá el FH3 no existe, existe el FH. Pero en sí, si ustedes consideraban el FH3 con el H2O, como si existiera el FH3 y se forma un puente de hidrógeno. Es que era por la estructura de Lewis, pues, costaba. Sí, Como no se puede el formar F esa tiene 6, estructura. creo. El F tiene 6 o 5, por eso costaba. Claro. Gracias. Sí, incluso a mí me salía el pH3, Sí, ya. pero el fósforo no forma hidrógeno. Ya, bueno, esa sería como la retroalimentación del desafío y lo del cuestionario, así